Bueno, mi pregunta para esa persona que dijo eso es, ¿qué hiciste tú para cambiar la sociedad ocoeña o la sociedad dominicana? ¿En qué momento y quién le ofrece la Diputación de San José de Ocoa? Bueno, yo recuerdo cuando me di cuenta que no eran 468,000 pesos que yo iba a manejar, sino 468 millones. ¿Qué hiciste tú para mejorar la vida de los médicos de San José de Ocoa, a los que hoy criticas? Paga todo eso y vamos. ¿Y yo qué hago aquí ahora? ¿Yo qué digo? Bienvenidos a un episodio más aquí en su canal preferido y favorito, Fluyendo. Y aquí vamos a fluir hoy con una dama que ella se basa un poquito más en lo social. Tiene tiempo trabajando, manejando un presupuesto para obras sociales desde Leisa. Ella estudió lo que es nivel educación inicial y también educación especial. Tiene 17 años trabajando con niños especiales. Pero a ella se le ocurrió que ella pueda hacer más desde un puesto congresual, desde que de una diputación ella puede seguir colaborando. Ha tenido que ver cómo es la política desde dentro y vamos a conversar con ella. Y estamos aquí con Yalis, aspirante a diputada por el PRM. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted cómo se siente? José Enrique, yo soy actualmente la directora de Asistencia Social de la Lotería Nacional. Y estamos llevando ahora el proyecto para la Diputación por San José de Ocoa, mi pueblo natal. Antes de meternos en por qué la política, por qué cambiar la parte social y venir a este mundo avasallante, digamos, Político. vamos que las personas te conozcan un poco más, que las personas sepan de ti, que el público de Fluyendo sepa de dónde viene Yalis. Bueno, Yalis nació en el Hospital San José de Ocoa, un abril 19, primavera, y desde el inicio estuve viviendo algunos meses en Sabana Larga, años en Sabana Larga. Me pasaba todas mis vacaciones aquí, en el cruce de Sabana Larga. Mi familia es de Rancho Arriba, una parte de Sabana Larga, otra parte de San José de Ocoa y otra parte de la montaña, en la Monteadita del Coco, como le dicen mi abuelo Félix Soto Báez, mi abuela Carmita Félix, como le dicen a las personas aquí. ¿Tú eres de un apellido o del otro? O sea, Carmita Félix porque se casó con mi abuelo Félix Soto Báez. Pero ¿cómo era ese nivel socioeconómico de tu infancia? Bueno, nosotros éramos familia, mi padre comerciante, agricultor, mi madre ama de casa. No teníamos un estatus alto, eran personas que se estaban desarrollando, dos parejas jóvenes que estaban trabajando. Yo recuerdo que nosotros iniciamos, yo siempre estaba en el colmado de mi papá y recuerdo que despachaba en el colmado. Soy la única niña o la única hembra, como dicen, de 3 hermanos. Y me pasé jugando juegos de varones porque no tenía niñas con quien jugar. Y eso me fortaleció muchísimo. Me dio un espíritu muy libre, muy seguro. Así que el nivel socioeconómico, yo nunca sentí que me faltaba nada. Yo siempre tuve lo que necesité porque mi papá se orientó mucho en la educación, en que nosotros teníamos que saber leer, escribir, sumar, restar, y siempre entonces sentí que siempre tenía como alguna base para desarrollarme, y siempre pensé que mientras más yo leía, mientras más estudiaba, mejor ser humano me convertía. Esa educación que te dio tu padre, ¿en qué te destacaste? ¿Qué te gustaba? Yo recuerdo. La lectura, el recreo, la educación física. Yo recuerdo que lo más impactante es recordar yo en la galería dando clases a otros niños. Profesora desde ese tiempo. Desde niña yo tenía que enseñar
recuerdo es algo impresionante el día que yo descubrí en qué parte del mundo yo vivía. Yo recuerdo eso. En geografía nos dieron el mapa y aquí estás tú. Y yo creo que el día que yo descubrí eso, ¿dónde yo estaba en el planeta? Yo era al revés, yo me imaginaba de que el fin del mundo, que era que llegaba hasta ahí Sí, y no había más carretera. Ese sentido de pertenencia, yo creo que cuando yo descubrí dónde yo estaba, a qué grupo yo pertenecía, como que me dio un sentido de identificación. A mí me gustaba la lectura mucho, me gusta mucho leer. Me fascinaba y me fascina leer. Leía mucho. Escribía también. La matemática no me gustaba tanto, pero después que me convertí en maestra, entonces me empezó a gustar. Bueno, viene con ese sentir desde ese entonces. Me imagino que ya usted sabía que iba a estudiar educación. ¿Era una estudiante meritoria? Era buena estudiante, pero yo no inicié sabiendo que me gustaba la educación. Yo inicié en el mundo del mercadeo. Estudié mercadeo. ¿O se fue por marketing? Sí, me fui por marketing, me gustaba mucho. En ese tiempo tenía muchas ideas y era muy revolucionaria, eso sí me acuerdo, que inicié en una junta de vecinos, como secretaria de una junta de vecinos, como con 14 o 15 años, y en medio de las protestas y los presupuestos y qué nos correspondía, y siempre estuve muy ligada a la parte social, cooperativa, a la parte de protesta también, un poco rebelde. ¿Qué tiempo duró en marketing? En marketing duré como 2 años. Primero estudié inglés, después no tenía todavía 17 años cuando estudié inglés, y luego estudié mercadeo. Estudié una parte muy importante que me ayudó bastante en la vida, que fue contabilidad. O sea, dentro de la carrera, contabilidad. Ya que usted decía que no le gustaba la matemática. Exacto. Que en mi caso soy licenciado en contabilidad. Es verdad. Esa es mi carrera. Ah, bueno. Si me dicen licen, es por contabilidad, ¿no? Bueno, yo recuerdo con mucho eso que me sirvió para la administración pública después, que un maestro me dijo, todo lo que entra en contabilidad sale. O sale como factura, o sale como pago, o está en almacén. Siempre recordé esa parte en mi vida cuando me dediqué a la administración. Siempre que hay una entrada, hay una salida. Exactamente. Ustedes que están ahí, ustedes van al colmado, sacan un producto, pero llevan el dinero. Es decir, siempre hay una contrapartida. Exactamente. Yo me acuerdo de eso. La T, ¿te acuerdas de la T? Sí. La famosa T. De los balances. Sí. Lo difícil era cuadrarlo al final. Entonces, ¿en qué momento choca y dice, sí, lo que yo voy a estudiar realmente es educación? Bueno, una vez en Estados Unidos yo quería estudiar y recuerdo precisamente en el momento de que yo conocí una persona muy allegada a mí, una familia con autismo, y yo no entendía porque eso estamos hablando de hace más de 25 años, y a mí me llamó mucho la atención que nadie supiera la condición. Entonces empecé a leer de lo que tenía que ver con el autismo y la educación especial. En ese tiempo, yo sin saberlo, inicié mi pasión por las personas más desprotegidas, esos pequeños ángeles que viven en ese mundo que muchos no comprendemos. Y realmente me dediqué a estudiar y a conocer y a ayudar y a desarrollar los niños con discapacidad, especialmente en el mundo del autismo. Pero ¿cómo llegan entonces a la parte de la lotería actualmente? Porque estamos hablando de educación, uno conoce muchos profesores que tienen 20, 30 años ahí en educación, pero usted ha llevado paralelamente otros trabajos, la lotería, la parte de anunciar los premios, de ayudas sociales. Entonces, ¿cómo da el paso para la otra área? Lo que pasa es que yo soy la directora de asistencia social de la Lotería Nacional. Entonces yo llego a la lotería por casualidad prácticamente, esperando llegar a la parte de educación especial y transformar desde ahí
la educación especial en la República Dominicana, que es mi compromiso mayor, y sigue siendo mi compromiso mayor. Entonces, yo llego a la lotería por casualidad. Anunciar los premios es algo que todos los directores hacemos de vez en cuando, porque es nuestro producto, es el producto que le da carácter a la lotería. No se anuncian premios, sino algo interno de los premios de la Lotería Nacional, que tiene 140 años, con una visión de un hombre que también creía en las obras sociales y crea la cuartilla de la lotería, un billete para poder desarrollar la sociedad en la que él creía. 140 años, el padre Xavier Villini pensaba en lo que tenía que ver con la vulnerabilidad, con los desprotegidos, con los enfermos de lepra y sobre todo con la parte mental. Usted me explicaba hace como un mes, creo, Sí. que la lotería al inicio era como que te daban un boleto para participar y el dinero que tú dabas era para ayudar a otras personas, que Exacto. así fue el inicio más o menos. Sí, la visión del padre Xavier Villini era: yo necesito ayuda para ayudar, y crea este producto que funciona de dos maneras. En ese tiempo funcionaba: si no te sacas el premio, entonces puedes ayudar a una persona a mejorar su vida. Y esa fue la idea, esa fue la parte integral que creó el padre Villini, y su idea principal. 140 años, un hombre tuvo una visión de pensar en la salud mental. ¿Qué tanto se ha desvirtuado la idea inicial de la lotería? Bueno, a mi llegada a la Lotería Nacional, nosotros empezamos con la frase volviendo a sus inicios. Y eso fue lo que yo traté de hacer. Desde la Lotería Nacional comenzamos a dar ayudas a personas con discapacidad, a madres con niños con discapacidad. Se empezó a donar a las iglesias, se empezó a donar a los hospitales, al padre Villini, que fue en origen la idea, el Hospital Padre Villini. Y así a nivel nacional en las 32 provincias comenzamos a llevar esa verdadera ayuda. Y yo recuerdo con la pasión y el amor que nosotros íbamos a los lugares y sabíamos que una mano amiga había llegado y que la lotería estaba volviendo a sus inicios. Yo sé que usted es muy apasionada por el tema. Y yo sé que empezamos a hablar y esa mujer llorar es como si nada aquí en la entrevista. Y me voy por ahí. No. ¿Cuál ha sido ese peor caso que le ha tocado ver? En la lotería o a nivel en toda mi vida. En su vida, pues, su vida social. Bueno, yo recuerdo muchos episodios de personas donde yo visité y el impacto emocional que eso creó en mí. Personas con un nivel de pobreza bastante serio, niños con discapacidad. Y recuerdo como ahora un lugar en Bonao que nosotros fuimos a dar una ayuda y fuimos a hacer un levantamiento, porque siempre se hacía un levantamiento que tenía que ver con los seres humanos, quiénes viven ahí, cómo viven, qué necesitan. Porque una cosa es lo que tú crees que una persona necesita y otra cosa es lo que realmente esa persona quiere o necesita. Entonces nosotros entramos a la casa y habían alrededor de 8 personas viviendo en una sola habitación. Cuando abrimos la puerta, yo recuerdo que andaba con un fotógrafo que se llama Ernesto Ríos, que su misión también es ayudar, y ese día me acompañó. Y él se queda en la puerta frisado por la condición en que encontramos la casa. Eso me impactó bastante porque y había una niña con discapacidad dentro de la casa y me impactó. Pero recordé algo que alguien me había dicho, que era que si tú te quedabas frisado, que si tú no hacías nada, no podías actuar. O sea, el llorar no es suficiente, el actuar es lo que nosotros debemos de hacer. Y gracias a Dios pudimos mejorar un poco la vida de esa persona y hoy me siento altamente gratificada por saber que di una mano amiga cuando pude. Hay algo que me llama mucho la atención y es
dejarle saber a las personas que nosotros vivimos a veces en una burbuja, Sí, de que tú estás en tu casa, vives bien, te falta tal vez agua cuando hay un problema en INAPA, te falta luz cuando hay una avería, pero hay personas que están viviendo en unas condiciones que si uno saliera un poquito más, si uno las viviera, si uno, aunque sea en fotos o en imágenes, uno cambiaría la manera en que vemos nuestra la vida vida, realmente. sí. Hay personas que se están quejando porque no tienen una zapatilla, porque no han podido hacer el cambio para el iPhone 15. Pero hay personas que no tienen para comer, Que no tienen para comer. porque son 8 y de los 8 pueden comer 2. Es así. Bueno, el nivel, nosotros, gracias a Dios, tenemos un gobierno muy comprometido en el desarrollo y menos comprometido en el asistencialismo, o sea, en desarrollar los seres humanos, en que tú te puedas abrir paso por ti mismo. Pero yo entiendo que estamos a años luz tal vez de la sociedad que queremos. Pero sí es cierto, nosotros tenemos que salir en conjunto, salir con nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos y a nuestras familias que hay personas en estado de vulnerabilidad muy difíciles y que nosotros podemos colaborar. Usted y podemos ayudar. Que maneja 600 millones de pesos, ¿correcto? Un poquito más tal vez. Un poquito más. Sí. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo va priorizado ese presupuesto para ayudas sociales? Bueno, a nuestra llegada a la lotería, nosotros, inclusive en la forma de comprar, en la forma que se compraba en la lotería, se abrió la parte de la necesidad. Yo recuerdo que, por ejemplo, en un periodo de compras de allá, se hablaba de televisores de 43 pulgadas y eso, y yo quité esa parte. También quité los microondas, porque yo decía, una persona de escasos recursos no va a utilizar un microondas, generalmente va a utilizar una estufa o un tanque de gas. Pero en ese tiempo estábamos en pandemia y muchos de los programas educativos se daban por televisión. Entonces iniciamos la compra para televisores de 32 pulgadas. Pero sobre todo la prioridad es la salud y la seguridad. En el caso de nosotros nos tenemos que preocupar por la salud. Iniciamos jornadas de vacunación contra el COVID, iniciamos operativos médicos a nivel nacional porque había mucha gente que no podía ir a los hospitales. Entonces, el 1 de mayo iniciamos la primera jornada integral de salud, donde llamamos a Servicio Nacional de Salud, SENASA, Supérate, Salud Pública, la DPS y todas las instituciones que estuvieran comprometidas de una manera o de otra con la salud, con la educación, con el desarrollo, para que se integraran con nosotros, para que la sociedad entendiera que el Estado iba a llegar como un verdadero impacto de desarrollo y que nos íbamos a acercar a ellos en vez de que ellos tuvieran que viajar lejos y acercarse a nosotros. El impacto mental de venir de una familia clase media baja y manejar tanto dinero luego de grande, ¿en qué momento le cambió el chi? Bueno, yo recuerdo cuando me di cuenta que no eran 468,000 pesos que yo iba a manejar, sino 468 millones. A mí me impactó mucho porque yo venía de la educación especial. Venía de la educación. ¿Cuánto es lo más que usted ha visto juntos? Bueno, personalmente yo nunca he manejado mucho dinero, porque yo nunca he visto un maestro millonario. Sí en satisfacción, pero nunca he visto en dinero un maestro millonario. Pero lo que a mí me impactó y me asustó el hecho de llegar a una institución y encontrar que faltaban muchas cosas. Y cuando hablo de faltaban muchas cosas, faltaban productos que se habían comprado y no estaban. Entonces yo creé un sistema junto con muchos asesores que teníamos. En ese entonces yo preguntaba a mi hermano que había estudiado administración de empresas y le preguntaba a personas que tenían experiencia,
cómo yo crear un mecanismo que me protegiera de no cometer errores que se habían cometido en el Estado. Entonces creamos protocolos para todo, protocolos para dar las ayudas sociales, protocolos para dar las ayudas de becas, protocolos para cirugías, cosas que me protegieran y protegieran el Estado al que yo estaba sirviendo, porque un compromiso que tiene el presidente Luis Abinader Corona es la integridad, y yo quiero servir con integridad, y el hecho de que después de 4 años mi nombre no haya sido mencionado en ninguna cosa que tuviera que ver con corrupción me llena de mucha satisfacción. Ahí vamos. Una obra social hermosa, los niños, las condiciones especiales. ¿En qué momento se choca con la política? Bueno. ¿Y en qué partido? Exacto, ¿en qué partido? Bueno, mi partido, el Partido Revolucionario Moderno. Yo soy del PRD desde niña y después del PRM. Yo recuerdo con mucho orgullo cómo me enamoré de la ideología de Peña Gómez cuando lo escuchaba en Tribuna Democrática. Mi padre escuchaba el programa y yo lo escuchaba, como dicen, detrás. Y a mí me enamoró la voz de esa persona, tan clara, tan ecuánime y tan cercano a la gente. Una persona que había venido de la extrema pobreza y su movilidad social vino a través de la educación. Y yo me sentía muy comprometida con ese ideal, con esa figura histórica que es Peña Gómez. Puedo decir que llegué a la política enamorada de la ideología de Peña Gómez. Pero ¿en qué momento decide insertarse en un partido, actividades políticas? Porque estamos hablando de que usted lo escuchaba cuando niña, crece, estudia educación, pero está inmersa en la política. Siempre. Yo estuve en varias ocasiones apoyando a candidatos como Hipólito Mejía. Me enamoraba mucho la parte política. Publicaba en las redes, criticaba el gobierno, llamaba cuando no había luz. Siempre tenía esa parte revolucionaria. Luego me convertí en la directora de comunicaciones de Luis Abinader Corona en el exterior, llevando ese proyecto tan hermoso de transformación en el 2016, 2017, 2018. Luego en el 2020 comenzamos con más fuerza. Yo sentía que el presidente iba a convertirse en el próximo presidente y yo estaba lista para trabajar con él ese cambio. Que la sociedad necesitaba un cambio y yo quería ser parte de él. Y por primera vez, sí, de manera muy pasional, porque siempre he estado involucrada en política, pero ya muy involucrada en llevar ese mensaje, esa comunicación, ese hashtag, esa protesta elevada de que se necesitaba un cambio y que yo quería ser parte del cambio. ¿Qué tiempo va, maestro, ahí? Porque ahora que va a empezar la entrevista. Ajá. ¿En qué momento y quién le ofrece la Diputación de San José de Ocoa? Bueno, a mí no me ofrecen la Diputación de San José de Ocoa. Yo sentía que no había una verdadera representación a nivel global de alguien que llevara una voz de transformación, que tuviera que ver con mis ideales y con mi preparación. Y yo siempre he sentido que un paso valiente de las cosas tiene que ser, cuando tú no te gusta algo, tienes que dar un paso. Sentarse y criticar, sentarse y decir, no lo estás haciendo bien. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu compromiso? Desde la casa o tuiteando no se hace nada. Hay que tomar un paso. Yo tomé un paso, una decisión muy valiente de no dejar ese espacio para nadie que no tuviera el compromiso y la preparación. Y es por eso que tomé la decisión de venir a representar la mujer ocoeña, el joven ocoeño y el idealismo, la preparación de la que yo me enamoré. Yo siempre estuve y estoy muy orgullosa de ser ocoeña, precisamente por la preparación que tiene la persona de San José de Ocoa. Personas leídas, comprometidas, cooperativistas,
con una altura y un conocimiento de la parte social que no he visto en muchas sociedades. Yo le dije que empezamos ahora. Ujú. Alguien dijo aquí, en esa silla, Ajá. dijo que no había otra persona con la preparación para reemplazarla. ¿Qué usted opina de los candidatos actuales? ¿Se siente que estamos en una política con un buen nivel, que hay poco nivel? ¿Cómo usted ve sus contrarios, digamos, Mis sus adversarios. adversarios? Bueno, mi pregunta para esa persona que dijo eso es, ¿qué hiciste tú para cambiar la sociedad ocoeña o la sociedad dominicana? ¿Dónde están los resultados? La política es de resultados. ¿Cuál es la resolución? Porque vamos a decir, para tener un mejor hospital, y tú representas la provincia de San José de Ocoa, ¿cuándo te comprometiste tú a que ese presupuesto llegara a ese hospital o que las condiciones cambiaran? ¿Cuál fue tu gestión en el exterior para que llegaran nuevas ambulancias? ¿Qué hiciste tú para mejorar la vida de los médicos de San José de Ocoa, a los que hoy criticas? Entonces, si ella siente que tiene que quedarse porque no hay preparación, entonces tengo buenas noticias, vas a votar por mí porque yo sí estoy preparada. Apaga todo eso y vamos. ¿Y yo qué hago aquí ahora? ¿Yo qué digo? Vamos comerciales. Mentira, no pague nada. Mira, se puso rojo. No, aquí hay problema. La mujer se tomó un vinito, un traguito antes de empezar. Hablando de la política, bueno, hablando de la misma entrevista, Ujú. y tú decías ahorita que tú tienes esa razón social, ese deseo de ayudar, pero ¿cuál ha sido la diferencia de tú estando trabajando en la lotería y venir realmente a hacer política, a visitar personas, a tocar puertas? ¿Qué tenías tú en mente que iba a pasar y qué ha pasado? Bueno, creo que en el camino me fui preparando para este momento. Creé un protocolo, tengo la idea de cómo se hace un levantamiento cuando tú vas a una comunidad, qué es lo prioritario, familias, niños, un hogar, aunque sea en una casa pobre, pero un hogar, transformar un hogar, llevar una ayuda de verdad, escuchar. La gente a veces solamente quiere que tú le escuches, José Enrique. La gente realmente quiere que tú te sientas cercano, que tú vivas lo que ellos están viviendo. Y si tú no los escuchas, si no te pones cerca de ellos y no sientes ese deseo de ayudar de verdad, entonces yo no le pregunto a la gente cuando la ayudo ni siquiera qué cédula tienen. Yo no le pregunto eso. Me parece a veces una irresponsabilidad el que tú quieras ayudar buscando algo a cambio. Yo tengo entendido que para dar una ayuda hay que pasar un listado por el partido primero. No por este partido, no. Yo tengo un compromiso con un presidente que sirve a todos los dominicanos, a todos, a los que votaron por él, a los que no votaron por él, a los que no piensan en él, a los que no, y a los que piensan en él. Pero eso lo saben todos los candidatos. No sé si lo saben los candidatos, pero con que lo sepa yo que voy a ser la diputada, me basta. Pero esas otras personas que no quieren que le escuchen, quieren los 200, los 300. ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, tú no puedes cambiar toda la sociedad desde el inicio. La transformación y el cambio lleva tiempo. Y eso es lo que yo estoy apelando. Yo estoy apelando hacia ese ocoeño que no ha ido a votar en 2 elecciones. La abstención. La abstención. Yo estoy buscando ese voto de ese ocoeño que se queda sentado porque no se siente representado. Yo estoy buscando esa madre o ese padre o ese joven que dice, ¿y cuál es tu propuesta? ¿Qué tú vas a hacer para mejorar mi vida? ¿Qué tú vas a hacer para transformar el país? Detrás de ese voto es el que yo ando. Siempre va a haber un antes y un después. Y los cambios drásticos no son buenos. Nosotros vamos a transformar la política en San José de Ocoa, pero la vamos a transformar poco a poco, hablando, escuchando,
pero sobre todo habrán siempre personas rezagadas, que son esas que tú dices, de los 200 o 300 pesos. Yo voy a llegar primero a mover, a conquistar ese voto consciente, ese voto que tú tienes que enamorar, que tú tienes que hacerle una propuesta de verdad. A ese voto es el que yo estoy apelando. Pero de presupuesto estamos ready. Claro, hay presupuesto. Hay presupuesto. Pues hay un Sí, asunto. porque yo decía, yo no sé si tú recuerdas que una vez te dije que alguien me preguntó que si yo tenía dinero para una candidatura. Y yo le decía que yo veía la política como el juego de pelota. El que tiene dinero aporta dinero y el que tiene talento aporta talento y preparación. Bueno, yo tengo talento, apóyenme. Ay, estamos hablando de la gente, Ujú, del voto consciente, ujú. pero ¿y el partido? Los demás candidatos de su mismo partido, ¿cómo aceptarla? Usted que está trabajando tal vez en Santo Domingo de lunes a viernes, no sé si los fines de semana, pero llegar básicamente nueva, no tan conocida, ¿cómo fue esa acogida? Bueno, yo era la supervisora política de San José de Ocoa. Juramenté a los nuevos miembros del PRM de manera muy pasiva, porque la política, así como en todos los niveles, las mujeres no tenemos participación, no tenemos mucha participación. Para una mujer meterse a política tiene que, si está en el hogar, dejar a los niños cambiados, bañados, al marido desayunado y cenado, y después puede participar en política y no puede llegar muy tarde. Eso es una desventaja que yo pienso cambiar. Yo pienso que la mujer debe de tener mayor participación para poder tener una verdadera representación. Yo quiero ver que el cambio en la política sea desde la creencia en que se puede transformar y que las mujeres somos parte de ese cambio. Somos la mayoría. Entonces, ¿por qué si somos la mayoría en una mesa política hay 20 hombres y una mujer? Y es porque, creo que es porque es la representante de la mujer, porque si no tampoco... Por la cuota. Por la cuota, o por ejemplo, en una mesa de directivas, si ustedes se fijan, siempre hay el presidente, el secretario general, etcétera, etcétera, y la mujer siempre es el cargo de la mujer que tiene. Pero en el caso de Luis, que puso en todas las provincias una gobernadora, Así es. dándole la cuota a la mujer, usted tiene la lotería, Sí. entonces... El presidente muy comprometido y muy apoyando mucho la mujer. Por eso estoy trabajando para uno de los mejores presidentes de la historia, porque toma en cuenta el rol femenino y la importancia de la mujer en la sociedad dominicana. Tiene 3 hijas, él sabe lo que puede crear y lo que puede hacer una mujer. ¡El suegro! Ahí me van a matar. Nos quedamos ahorita en una pregunta que se me voló. ¿Quién fue entonces que te dijo? Tú vas a ser la otra candidata, diputada del PRM. Mi valentía, mi esfuerzo, mi creencia. Pues si usted dijo... ¿Tú quieres que te diga un nombre? Claro. De que ve, inscríbete. Claro, A mí no me manda. Porque si dice yo soy, usted me imagino que hay que hablar con el partido, eso es de arriba. Este es un partido abierto, señor. Usted se inscribe, tiene la preparación, tiene la iniciativa. Eso no es en los partidos antiguos, donde tú tenías que ser hijo de alguien, o hermana de alguien, o mujer de alguien. Este partido es totalmente abierto, un partido revolucionario moderno. Entonces tú te puedes inscribir, tienes el derecho de inscribirte y de luchar por llegar a donde tú quieres. Por eso yo estoy en este partido, porque da oportunidades a mujeres, a jóvenes y a personas que antes no tenían esa oportunidad, porque para tú llegar a una diputación, a una regiduría o una alcaldía, tenía que históricamente ser de una familia, o toda tu familia tenía que ser política. No, absolutamente no. Este es el partido de la oportunidad y te invito a pertenecer a él. Su opinión sobre el actual senador y ex aspirante a senador José Antonio Castillo y su renuncia. Eso es oficial ya. Eso es oficial. Bienvenido, José Antonio. ¿Cómo bienvenido? Partido. Usted publicó, usted escribió eso abajo. En la publicación creo que de perfil de Ocoa puso bienvenido. ¿Cómo bienvenido? Bueno, me imagino que José Antonio, que dice que no
no se siente ya que sus ideales son los mismos del partido al que pertenecía, va a venir a este partido. Y yo quiero darle la bienvenida. José Antonio, lastimosamente, el único legislador de San José de Ocoa que hizo una resolución para que la UAS y el desarrollo llegara a San José de Ocoa, no siente que ya la oportunidad está en ese partido. Así que yo lo invito a pertenecer a este partido. Ah, usted lo está invitando. Claro. No bienvenido. No, le damos la bienvenida. Nosotros estamos con los brazos abiertos y su esposa es de allá, de Rancho Arriba, así que yo le tengo que dar la bienvenida y estoy esperando esa decisión de venir a apoyar a nuestro presidente y a sus candidatos. Esa parte de que su mayor relevancia es en Rancho Arriba, donde usted viene. ¿Qué tanto apoyo tiene de su zona? Bastante. Dice, había un eslogan al principio cuando decía, si Yalis es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Y a mí me llenó de mucha emoción. Rancho Arriba es un municipio muy progresista. No me canso de decir que representa el 35% de la producción controlada de invernaderos. Pero ahora todas las mujeres que aspiran son de Rancho Arriba. Las tres que están aspirando, mira, qué chévere, son de Rancho Arriba las tres. Claro, porque Rancho Arriba merece tener una representación en el Congreso y yo siento que tengo que darle la oportunidad a Rancho Arribense que se sienta representado por alguien que de verdad va a llevar el desarrollo a toda la provincia, que de verdad está comprometido con el pueblo, que de verdad quiere hacer cosas como, por ejemplo, traer el ITLA, traer INAIPI, que las mujeres sientan que pueden ir a trabajar y dejar sus niños en un lugar seguro. Su opinión sobre Alianza Rescate. Necesita rescate. Yo quiero hacer un comentario. Lo que pasa es que Luisín Jiménez dice que es la única Alianza Rescate necesita ser rescatada. Ah, bueno. Pero eso a nivel presidencial, yo siento que hay buenas alianzas a nivel congresual, que hay unas que sí que funcionan. Pero que ustedes lo quieren que sea todo azul. Ustedes quieren el mapa azulito. El mapa azulito, así como No, mi chaqueta. la Claro. democracia- Además, yo soy de que la Me gusta democracia la- es como balance, porque Sí. al final si el Congreso entero es azul, todo lo que diga, en este caso Abinader o mañana otro, va a pasar a sí mismo. Entonces sería un trujillismo. No hay plena democracia y tú lo sabes. Si yo me voy a comprometer hasta donde el compromiso lleve desarrollo a mi provincia y a la sociedad dominicana. Mi compromiso mayor es con quien votó por mí. Eso le iba a preguntar. Y estoy comprometida con un presidente que tiene muy en serio el que tú cumplas tu rol, el que te manejes de manera intachable. Entonces, a un presidente así vale la pena servir. Porque usted sería diputada del PRM, de Luis o del pueblo. Del pueblo principalmente, que es al mismo pueblo con el que se ha comprometido él a servir y a llevar transparencia. Lo que pasa es que tenemos una mala experiencia de que Danilo, sus primeros 4 años fueron buenos. Entonces ya los segundos, ya como que los miembros abajo ya estaban ubicando cómo era que iban a hacer la marrulla, y ya los otros 4 fueron corruptos. Entonces los 4 de Luis, vamos bien, esperaban mucho más, pero el problema es que los compañeritos no se lleven su logística antes de tiempo. Te voy a decir algo muy importante que tú has dicho. Un presidente que se maneja de la manera que se manejó Luis Abinader en pandemia, en una crisis económica, en una crisis mundial, en donde no sabíamos ni había presupuesto y la mayoría de los hospitales habían sido intervenidos. Nosotros estamos vivos porque tenemos un presidente preparado. Porque yo te puedo decir a ti que en muchos países, en Japón, en China, en Estados Unidos, todavía las consecuencias del COVID se ven el día de hoy. Yo visité bancos en Estados Unidos donde había un solo cajero. Yo vi en lugares, bueno, para más decirte, Motor y Vehículos, que es donde tú renuevas tu licencia en Estados Unidos,
te dejaban hasta con la licencia expirada y te la mandaban por correo y no sé, tú no podías ver un ser humano como a 2 años después de la pandemia. Este país abrió de primero por un presidente comprometido con no dejar que porque fuéramos un país de tercer mundo, el desarrollo no llegara, que nos asustáramos. Tomó la iniciativa y económicamente el país se ha fortalecido porque salimos primero de la pandemia. El presidente creyó en los dominicanos y los dominicanos creyeron en el presidente. Entonces, si tú piensas que Luis hizo un buen gobierno, prepárate para la verdadera transformación que será el gobierno del 2024 al 2028. No, y seguimos cambiando. Vamos a hablar un poquito de propuestas. Bueno, yo tengo 5 ejes de propuesta que son para el desarrollo de la provincia y algunos de ellos de manera representativa a las 32 provincias. Porque una vez en el Congreso... Antes de ya. Que las personas están conmigo que no saben, pues traigo gente del PLD y me lo vacilo, del PRM me lo vacilo, entonces sigan con su duda. Gracias. Ya sabemos que vas a votar por Luis. 5 ejes. Sí, el primero, crear en San José de Ocoa o hacer que San José de Ocoa se convierta en una provincia de protección alimentaria, porque nosotros producimos de todo. Nosotros tenemos un clima maravilloso y aquí zonificando, organizando y calendarizando la siembra, se puede transformar a San José de Ocoa y convertirlo en esa provincia que Luis XV soñó. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la educación. El tercero con la salud. Más del 80%, según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ocoeño, sufre de presión alta. ¿Cuál es esa estadística? La Oficina Nacional de Estadística. Ok, el ocoeño. El Ocoeño. Sí, ellos tienen un mapa que se han hecho levantamientos por las 32 provincias y cuando leemos la parte que tiene que ver con San José de Ocoa, te dice que la mayoría, el más del 80%, según la estadística, sufre de presión alta. Yo quisiera traer varias propuestas de salud que tienen que ver con la prevención, con mejorar la vida de esas personas. Yo lo creo porque en mi familia hay 4. Bueno, ya tú puedes saber que no te estoy diciendo algo inventado. Cuando yo decidí tomar esta responsabilidad de ir al Congreso, yo me eduqué entre lo que tiene que ver con qué necesitaba San José de Ocoa para fortalecerse. Pero además lo he vivido porque yo visito muchísimos hogares y la mayoría de las recetas que me dan son de la presión, con 3 y 4 componentes. Muchas veces, por ejemplo, no saben ni siquiera que el gobierno, desde el Seguro Nacional de Salud, SENASA, tiene un programa que te pueden dar el medicamento en una farmacia y la gente no lo sabe. Así que yo estoy comprometida primero con la agricultura, con la salud, la educación, el medio ambiente. Hablando antes de salud, mencionaba un poquito el problema del hospital, de los médicos, de la falta de personal que hay. ¿Qué ha pensado entonces en la parte del hospital, ya que lo mencionaba ahorita? Bueno, el hospital, igual que la mayoría de los hospitales que fueron intervenidos en el gobierno pasado, muchísimas cosas de las que sucedieron se fueron cambiando. Por ejemplo, en Rancho Arriba nosotros tenemos un hospital de segundo nivel que no tiene nada que envidiarle a una clínica privada. Y lo mismo va a ocurrir con el hospital de San José de Ocoa. Pero yo lo que digo a alguien que hace la crítica es cuál es la solución. Vamos a ser parte de la solución y no del problema. Porque allá en el hospital San José de Ocoa hay mucha gente comprometida, mucha gente que trabaja. Yo he ido al hospital, mi mamá va al hospital. Y nosotros vamos a los hospitales públicos, yo no voy a clínica privada. En Rancho Arriba lo saben que he visitado 2 o 3 veces la parte de emergencia, mi familia lo hace también y se ha ido transformando. Sí se necesita más, pero nosotros tenemos que ser parte de esa propuesta y de esa ayuda, porque hay personal muy comprometido en el hospital, hay enfermeras que amanecen ahí, hay personas que manejan las ambulancias que están ahí, que están comprometidos con llevar ese servicio. Yo he ido al hospital y me he vacunado en el hospital y he visitado médicos del hospital y sé el compromiso y el deseo de que todo salga bien, de que mejoremos. Y eso es lo que tú tienes que fijarte cuando tú llegas a un lugar. Si hay un compromiso de mejorar,
No que hay mal, si hay un compromiso de mejorar. Y yo creo que sí, por parte del presidente, de la gobernación, de la dirección del hospital, por parte de las personas que trabajan en ese hospital, las enfermeras, hasta el personal de limpieza, hay un compromiso para hacer mejor las cosas. Ok, alimentación, salud, Educación, educación. educación vial, medio ambiente, muy importante. Nosotros venimos de la montaña y la montaña es la vida a las alturas. El río Nizao que cruza prácticamente la provincia completa. Nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que hacerlo desde la educación, educar a nuestros hijos a reciclar, a utilizar los desechos sólidos y convertir eso en una materia prima para algo. Eso debe de ser un compromiso desde las escuelas, desde muy niños, a ir creciendo. La sociedad no se cambia de un día para el otro. Pero si se comprometen, si nos comprometemos, podemos cambiar y transformar San José de Ocoa. Mejorar. Ahí están los 5. La educación vial desde las escuelas. Hay muchas cosas que se pueden involucrar en educación que no se hace. Que no se Hasta hace. el derecho al voto es algo que debería estar ahí también. Que Sí. hablábamos ahorita De la de la abstención. abstención. Entonces, yo no voy a votar porque para mí va a pasar lo mismo. Yo no sé lo que vale mi voto porque no me lo enseñan en la escuela, no me enseñan educación vial, no me enseñan Que es un derecho y un deber ir a votar, en elegir. yo creo que el 70% de los estudiantes que estudian por estudiar. Porque los papás los obligan, porque lo levantan para ir a la escuela, pero no por una motivación, no porque yo quiero hacer tal cosa mañana. Lo que pasa es que hemos perdido la parte donde la movilidad social o el ascenso social llega a través de la educación. Nos hemos convertido en una ciudad tal vez un poco egoísta y un poco rápida en el sentido de yo quiero lograr las cosas y para eso voy a cantar un dembow o OnlyFans. un OnlyFans o muchísimas otras cosas que dan dinero. O pero chapeón viejo. bueno, yo no sé de eso, eso lo dijo José Enrique. Sí, no, yo las veo que suben historias. Ya, bueno, yo mi mayor compromiso es con la educación. Donde yo he llegado ha sido a través de la educación. ¿Por qué una diputación y no el Ministerio de Educación, algún área que tenga que ver con educación especial directamente? ¿Por qué diputada? Bueno, las leyes se crean en el Congreso y una de las leyes con las que yo me siento más comprometida es con la ley 513. Esa ley que protege a los niños con discapacidad, que debe de ser completada, que debe de ser estudiada y mejorada. Y se está haciendo. Me dio mucha alegría ver en el Listín Diario el otro día que hay un compromiso para cambiar ciertas partes de esa ley y yo estoy comprometida con eso. Pienso y estoy casi segura que desde cualquier lugar donde yo esté, yo voy a servir y a mejorar la vida de las personas. ¿Tiene alguna cercanía con Roberto Furcal? Sí, tengo cercanía con Roberto. Ya está sano, está en el medio de nuevo, sí, hizo una entrevista hace poco. Sí, el doctor Roberto Furcal, muy comprometido con ese mismo afecto que le tiene a la educación porque él es maestro. Y esa pasión que tienen los maestros de siempre estar enseñando, de siempre estar ayudando, colaborando y transformando, es el mismo compromiso que nosotros tenemos. El doctor está muy bien, está saludable. ¿Tiene algún apoyo de su gremio aquí en la provincia? Sí. Yo siento que el mayor compromiso es la parte que se siente representada cuando me ve. Dice, mira, se puede aspirar a un cargo electivo con solo educarse y prepararse. Sí, el gremio, me siento mucho apoyo. Siento mucho apoyo de los jóvenes que me hacen muchas preguntas, que cuando hablo con ellos, ellos sienten que estamos conectados, que hacemos clic, como dicen, porque yo siento y hablo el lenguaje y entiendo el lenguaje de la juventud. Este tipo de programas te indican que hay un antes y un después en la comunicación. Y entonces, a través de programas como el tuyo, José Enrique, la gente se siente que ya no tiene que estar en
estudio de televisión con todas esas luces, sino que hay un ambiente mucho más personal. Hay muchas luces aquí. Sí, bastante. Apaga dos para que tenga fuerza el comentario. que es ese sentido de comunicación, de intimidad que tienen los programas ahora y esa cercanía con la juventud. La gente le fascina los podcasts. No entiendo, están viniendo aquí los políticos, no donde ustedes, no se sientan mal, no fui yo, eso fue la gracia de Dios. Eso es verdad. Hace unos días tuvimos un problema con el agua. Ujú. Vi una publicación hablando de una gestión que usted hizo. Oh, sí. Bueno, nosotros nos comunicamos con Wellington Arnaud, le explicamos que había un problema, él estaba ya enterado porque Wellington es uno de los directores más comprometidos con todo lo que hace. O sea, él está informado a nivel nacional de lo que ocurre, si hay algún problema le busca solución, es asequible, contestó de una vez y yo le dije, hay algunos, ya había llegado el agua, había un problema, pero yo le decía que había algunos lugares donde el agua no iba a llegar precisamente porque se está trabajando en el acueducto dual, que es una bendición para este pueblo, que llegue el agua, que la gente vea que no tiene que comprar tanques de agua recurrentemente. Eso es un impacto económico a muchas familias que están en estado de vulnerabilidad. Así que envió unos camiones. La gestión de Pantaleón, una gestión muy buena, porque para todo trabajo tiene que haber la parte donde no estamos cómodos, donde se abrió una zanja para que se pusiera un tubo y llegara el agua. Pero no todo llega de belleza, se necesita un trabajo. Cuando usted quiere graduarse, tiene que muchos años de estudio, muchos años de hacer tarea, de levantarse temprano para que llegue ese título y usted pueda cobrar buen dinero. Entonces, ya casi el agua va a llegar a todos los hogares de la San José de Ocoa. Su opinión sobre la falta de beneficios que tiene Ocoa de nuestra presa. Bueno, eso es en algo que debemos trabajar. Yo siento que Ocoa y el municipio y todos los distritos municipales aportan tanto desde la parte de agricultura, de la alimentación del dominicano, del exterior, de su aporte al Producto Interno Bruto, de su aporte desde el agua, desde las presas, de la electricidad. Entonces, todo eso tiene que ser gestionado y para eso es el compromiso de un legislador, es asegurarse que su provincia reciba esos aportes económicos, de buscar esas ayudas donde estén, de buscar ese presupuesto y ver que está siendo ejecutado. Es imprescindible que nosotros nos eduquemos en lo que tiene que ver con el presupuesto y su ejecución. Ese es el trabajo de un legislador. Estamos hablando que de la presa no recibimos luz, no recibimos agua, ni podemos explotarla ecoturísticamente, porque hay como una ley que prohíbe que, eso me di cuenta en estos días, que se pueda hacer, meter botes, Sí. jet ski y todo eso, hoteles, restaurantes alrededor, nada de eso. Es decir, la presa simplemente es para pasar por ahí. Nosotros los de Ocoa, y nosotros, como usted dice, nosotros los ocoeños suplimos el país de muchísimas cosas, la mayor potencia a nivel de vegetales de Rancho Arriba. Sí, Y la carretera se lo hicieron en estos días. sí. Entonces nosotros tenemos un paso que acorta del sur al Cibao y fue en estos días. Es decir, hemos ido avanzando, pero estamos muy atrás. Es decir, para lo que nosotros le damos al No país, recibimos casi. recibimos muy poco. Sí. Y eso aquí hablando con usted que me ha llegado. También tenemos aquí la zona de la Horma también, creo que es demasiado agrícola. Y esa carretera también creo que está en deterioro, que son cosas que faltan y que se pueden gestionar con una buena gestión. Bueno. Yo tengo que entrevistar a los que lleguen, tienen que venir aquí. ¿Vale? Yo tengo muchas cosas, muchas ideas en mente para Bueno. tirarles. Te puedo decir algo. Mira qué ocurre. Si un presidente no está preparado para cambiar y transformar y para comprometerse con la seguridad alimentaria, que es tan importante, que los precios se mantengan bajos, va a dejar una carretera
en un lugar que aporta tanto a la economía sin hacer porque no tiene conocimientos. ¿Qué hizo el presidente Abinader? Inmediatamente llegó a Rancho Arriba. Números. Mira, esto aportan tanto, aquí se produce tanto, se exporta tanto, esto genera, moviliza la economía, hay que hacer la carretera y hay que electrificar, porque producir un ají a pura planta y gasolina y gasoil era sumamente costoso. Yo lo digo porque mi papá tenía un invernadero y esa planta se mantenía prendida el día entero. El costo que eso generaba para la producción muy elevado. Muy elevado. Entonces, ¿qué tiene que hacer un presidente si se compromete con mantener los precios bajos, con desarrollar un municipio, una provincia, terminar la carretera, electrificarla, el acueducto? Si tenemos el río Nizao, ¿por qué no va a haber agua? Un acueducto dual, invertir en la provincia que está desarrollando la economía junto con las otras 32 provincias. Que terminen eso rápido, que estoy cansado de tanto hoyo en la calle. La están haciendo nuevecita. Yo pasé hoy por ahí, una capa grandísima, una carretera bien hecha que sufrió el impacto de la tormenta número 22. Yo pude ver cómo, yo decía, esta carretera no va a resistir tanta, porque estaba recién hecha. Y lo hizo de maravilla. Mis felicitaciones. La vi hace unos días, bueno, la vi en perfil de Ocoa, donando unas chaquetas por unos equipos. Su compromiso con el deporte. Bueno, mi compromiso con el deporte es alto, porque la educación y el deporte son parte de esa movilidad social de la que yo te había hablado, que debe de existir. El deporte permite que nuestros niños se desarrollen, que tengan una salud mental, que tengan disciplina, que se junten con otros niños a compartir algo que a ellos les gusta, igual que los jóvenes. Un joven en una cancha jugando es mucho mejor que manejando un motor ahí, viendo el celular o alcoholizado o en las calles. Debe de ser un compromiso municipal y yo soy muy municipalista. Yo creo en eso, yo creo que debe de haber un presupuesto para esas organizaciones que se dedican al deporte, que promueven el deporte, que promueven la integración. Una de las cosas que más me gusta y tal vez veamos en los próximos años, en los próximos meses, es el compromiso de llevar las pequeñas ligas a las escuelas, que los niños empiecen a jugar desde los 4, 5, 6 años béisbol. Y eso va a ser algo grandioso, porque no solamente van a ir a aprender, van a ir a practicar un deporte que es el deporte meca de la República Dominicana. La lotería de los pobres. Y del rico. No, la lotería, porque los ricos son ricos, el pobre que necesita es, porque al que le firman un hijo, sí, fue como que se sacó la loto. Sí, pero yo no sé si tú sabías que la falta de preparación muchas veces lleva a esos niños a ir a firmarse. No, y que lo firman, se van a otros países y esa conexión cultural que no existe porque son muy jóvenes, porque no tienen una educación financiera, porque les hace falta su mamá y su papá, o porque no hablan el idioma. En el canal tenemos la historia de Iván Sánchez. Firmó, se fue a Estados Unidos, botó el dinero en mujeres, sustancias prohibidas, lo que le quedó también lo explotó, digamos, y ahí está la historia realmente, una historia muy interesante, una de las historias más impactantes que yo creo que tiene el canal. Oh, sí, realmente. Bueno, yo te podría decir que existen otras historias como la de Pedro Martínez. Pero esa no está en mi canal. y que existen muchas otras oportunidades. Hay una fundación que se llama Dream Big, que es de Johan Ramírez, y a mí me impactó conocer esa fundación porque él tiene mucho que ver con eso. Él, esos jóvenes que no fueron filmados o que ya pasaron de la edad, él los acoge en esa fundación, les da educación financiera, les da educación cultural, les ayuda a entender el idioma y luego le busca una beca en Estados Unidos y se compromete con ellos a mantenerlos en la escuela con un índice académico superior.
Pues el Y- problema es que muchos dejan la escuela para poder Exacto. entrenar en la mañana hay que correr loma, en la tarde hay que ir a practicar, en la noche hay que ir al gimnasio. Pero Es- debe de haber un compromiso, debe de haber un compromiso de seguirse educando, porque no todos los peloteros llegan a grandes ligas. Y aún tú llegues a las grandes ligas te puede lastimar. Y siempre debe de haber esa base secundaria que te ayude, ese colchón que te ayude a que si un plan te falla, el otro esté ahí. En realidad, es verdad, yo no entiendo la mayoría de personas que le dan hacia atrás. La mayoría es porque un brazo, una pierna. Sí. ¿Y por qué seguimos en el deporte? Estamos en grandes ligas, ¿no? Hay que traer a Sandy Lara, por favor. A mí me fascina la pelota. La pelota. Y el deporte, el básquet. Soy fan del fútbol que ahora se está desarrollando en las escuelas. Hay una federación de fútbol ocobeño, no me recuerdo Sí. el nombre, Tengo que irlo que, a que ver. están haciendo un buen trabajo. Pero vamos a hablar ahí. Cuando uno está en las calles, en política, ¿en qué se entretiene Yalis? Bueno, a mí me gusta leer, me gusta ir a karaoke, me gusta cantar. Tengo varios, creo que Ana Gabriel, Ana Gabriel. no, Ana Gabriel no me gusta. Karol G, entonces. Perdón, Ana Gabriel. No, ¿Usted es bichota? no. Es una generación un poquito más adelantada que la mía. Me gusta cantar, me relaja mucho cantar, me relaja conversar, hablar de política. Me fascina la política. Creo que soy mucho más política que otra cosa. Hablar de educación, hablar de lo que conozco y aprender algo nuevo. Siempre, todos los días siento que aprendo algo nuevo del ser humano, algo nuevo de la política, algo nuevo de la comunicación, de los jóvenes se aprende mucho. He notado, ahora que estoy visitando muchos hogares y que estoy viendo muchas personas, me he dado cuenta del el saludo. Me llama mucho la atención que la gente te saluda y mira hacia los lados muchas veces y yo me quedo con su mano agarrada hasta que me miran a los ojos, porque yo quiero que los coeños sepan que yo me estoy comprometiendo con ellos y que espero ese compromiso también. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en esta temporada de hacer política? Wow. Mi mayor satisfacción es saber que hago lo que me apasiona, que es ayudar. Y que no me ha corrompido la parte de ir a buscar un voto, sino ir a ayudar. No importa a quién. Y no importa si esa persona sabe que yo la ayudé o no, o si piensa que se tiene que comprometer conmigo por una ayuda. Pero sí me impactó mucho. Yo creo que te había hablado de una joven que se llama Fior, que la veía con mi cartel, muy emocionada, y yo no la conocía, yo no sabía quién era. Oh, el cuento de Fior, sí. Sí, y entonces un saludo para ella, para su hijo y para toda su familia. Fior, por personas como tú, yo siento que vale la pena meterse a la política. Para terminar, podemos hacer un poquito de la historia de Fior para que las personas sepan de qué estamos hablando. Sí. Bueno, Fior es una joven que había solicitado una ayuda. No vamos a hablar de apellido, ni de cantidad, ni de nada de eso. Pero ella nos había solicitado una ayuda a través de otra persona. Y entonces, el día que el presidente vino a visitar San José de Ocoa, pues en Sabana Larga, yo estoy montada en la Disco Light y habían varias jóvenes que se querían subir, pero ella se subió y se puso al lado con un cartel. Como yo nunca la había visto, yo decía, ¿quién es esta muchacha? Y ella desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche mantuvo ese cartel y una sonrisa maravillosa. Y a mí me emocionaba mucho ver la gente saludar y ella seguía saludando y con su cartel en la mano. Y Fior ahí. Y Fior ahí firme. Ya al final de la jornada, cuando se hace bastante tarde en la noche, ella me hizo un comentario que me dice, usted me ayudó a salvar la vida de mi hijo. Y yo sentí tanta emoción de saber que esa persona que tenía mi cartel lo estaba haciendo porque sentía que había un compromiso. Un agradecimiento. Un agradecimiento. Y wow, ese día, que era, creo que puede ser uno de los días más difíciles que uno tiene porque el cansancio a veces te
te desmoraliza. A veces este recorrido por la política es agotador. Es agotador, es mentalmente, te drena. Y entonces personas como esas te llenan de emoción, te llenan de ese amor por la política, de que tú tienes que seguir porque alguien en su casa todavía cree en la política y en los políticos. Qué bonita historia. Cuando ella me la hizo, ella lloró. Todavía me emociono, Sí. de verdad me emociono. Me emociona mucho saber que parte de lo que yo hago transforma la vida de alguien, la cambia, le da ese toque que necesita la política de compromiso social. Un mensaje final a la población antes de mi última pregunta. Ay, yo me imagino, José Enrique se quiere portar mal. Bueno, estoy apelando a ese ocoeño, como te dije, que no ha ido a votar en varias elecciones, que no se ha levantado temprano en la mañana porque siente que no hay un compromiso del político que le habla de este lado. Yo estoy comprometida y quiero también que el pueblo se comprometa conmigo en llevarme a un lugar donde sienta que yo puedo representarlo, que yo puedo con ellos, porque sin el pueblo no se puede hacer nada. Nosotros no podemos venir a hacer política aquí sin contar con la aprobación, sin saber lo que el pueblo está esperando y lo que el pueblo necesita. Y para eso se necesita conocimiento, se necesita saber, conocer la provincia, tener ideas. Yo fui a Los Martínez y cuando yo fui a Los Martínez, yo me sorprendí. Yo dije, pero esto es un lugar ecoturista hermoso, se ve hasta la bahía de algún lugar de Los Martínez. Se siembra aguacate. Y yo le decía a alguien, esta pequeña comunidad debería estar engrandecida porque hay lugares con menos recursos, con menos belleza, con menos personas que la gente lo visita a diario y hay una transformación económica. Y tienen su buena carretera, Sí. Tienen apicultura, siembra, tienen río. Son completos. Son hermosos. Los Martínez es maravilloso, así como lo es La Bocaina, así como es Quitasueño, El Pinal. Ay, Dios mío, nosotros tenemos un país maravilloso, pero tenemos una provincia que no tiene nada que envidiar a ningún lugar del país y tal vez del mundo. Usted Ahí. se inscribió. Era otra la pregunta, pero Ah. decidí cambiarla. Sí, Sí, atrévete. se inscribió. Usted dijo, esto es un partido democrático. Un partido que tú vas, te inscribes y tú puedes ser elegido, puedes ser la candidata. Pero realmente usted ha recibido el apoyo del partido localmente. Yo he recibido apoyo, pero siento que hay todavía ese miedo. Y decía alguien que me enseñó mucho en esta carrera política, que el miedo es lo contrario al amor, no es el odio. Lo contrario del amor es el miedo. Y yo siento que este partido posiblemente tenía miedo de que yo no cumpliera con mi rol y se equivocaron, porque yo estoy muy comprometida, yo sé mi rol, soy una mujer muy valiente, no me voy a echar para atrás, no pienso devolverme de la idea de que el ocoeño va a votar masivamente por uno de los mejores presidentes de la historia y va a llevar toda la parte congresual, porque nosotros necesitamos ser el apoyo. Entonces, si hubiese sido fácil, tal vez ya yo hubiera dejado la política. A mí lo que más me gusta de esta parte, de este compromiso que yo asumí, es precisamente que no es nada fácil. Yo estoy preparada para luchar por mi espacio, yo estoy preparada para quedarme y yo estoy preparada para que en el 2026 las personas nuevas, las mujeres, los jóvenes lleguen al Partido Revolucionario Moderno a crear la verdadera revolución. A ustedes, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbase, deje su like porque no es fácil. Y nos vemos en un próximo episodio porque aquí estamos fluyendo.